a nivel de este país, sino también México y Centroamérica y en otros países. Pero en la actualidad ya la hace la Sociedad Bíblica Unida y otras editoriales, y ya viene de un formato totalmente diferente al que conocemos. El que tenga una Biblia de unos 10 años para atrás y la que compre el día de hoy una, se van a dar que son diferentes. Pero ya normalmente la iglesia está comprando una versión que es la versión de 1960, que es la más fácil de conseguir. Y cuando ustedes leen este versículo que vamos a leer, hermanos, se van a dar cuenta que dice de forma diferente. Para nosotros, haciendo una investigación, hermanos, el versículo en el original dice tal cual nuestra versión lo menciona, y es capítulo 6 del libro de Lucas, versículo 1. Los que tengan versión de 1960 se van a dar cuenta que dice de forma diferente, y dice así, hermanos, el libro de Lucas, capítulo 6, verso 1, dice: y aconteció que pasando por los sembrados en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían y restregándolas con las manos. Quien tiene una versión 60 se van a dar cuenta que solamente dice que pasando por los sembrados en un día sábado, así lo dice. Pero nuestra versión, la versión que nosotros ocupamos, 1909, dice que pasando por los sembrados en un sábado segundo del primero. ¿Qué significa esto? Pasando un sábado segundo del primero. Significa, hermanos, que en esa semana cayeron 2 sábados juntos. Y a veces les es muy difícil a las personas que traducen la Biblia entender, hermanos, que puede haber 2 sábados juntos. Es decir, un sábado primero y luego otro sábado, valga la redundancia, segundo, hermanos. Entonces hay 2 sábados juntos. ¿Puede ser posible esto? Para nosotros que entendemos la Biblia, sí es correcto, hermanos. No hay ningún problema, hermanos. Pero para las personas que desconocen la Biblia, que desconocen las fiestas principalmente, pues, hermanos, no saben de lo que están hablando. 2 sábados juntos. Dice el versículo nuevamente, dice: y aconteció que pasando por los sembrados en un sábado segundo del primero. 2 sábados. ¿Qué sería primero? La Biblia no lo dice, pero nosotros creemos que hay 2 tipos de sábado. Uno se le llama sábado semanal. Esto se da cada semana, séptimo día, cada 7 días. Nosotros creemos que es un sábado. La palabra sábado, hermanos, no viene de Saturno. Cuando nosotros tenemos una plática con alguna persona, nos dice que el sábado se da en razón al planeta Saturno, así como el domingo, Sunday, ¿verdad? Al sol, lunes, Monday, a la luna, y etcétera, etcétera. Nosotros no creemos así. Cuando dice sábado, viene del hebreo Shabbat, que significa reposo o cesación de labores. Eso es lo que significa el sábado para nosotros, hermanos. Pero aquí dice que había 2 sábados, y un sábado es semanal y el otro, ¿cómo le llamamos? De 2 formas: ceremonial o anual. ¿Por qué anual? Porque es cada año se da ese sábado, hermanos. Ahora, cuando hablamos de este versículo específicamente, hermanos, hablamos de una fiesta. Quiere decir que en esta ocasión coincidió con uno de los días de fiesta. ¿Cuál fiesta sería? Porque nosotros, analizando, cada una de las fiestas tiene sus sábados, ¿verdad? Tiene sus sábados. Por ejemplo, la primer fiesta, ¿cómo se llama, hermanos? ¿Recuerdan? Se llama Pascua. ¿Cuántos sábados tiene esa fiesta? Pascua o Ácimos. ¿Cuántos sábados tiene esa? Dice el libro de Levítico, capítulo 23. Y ahí vamos a encontrar que tiene 2 sábados. Dice el capítulo 23 del libro de Levítico
y vamos a leer el versículo número 5 en adelante. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos. A Jehová 7 días comerás ácimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servir haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación y ninguna obra servir haréis. Ustedes no van a encontrar, hermanos, ustedes no van a encontrar en los 5 libros de Moisés que el día 15 y el día 21 literalmente diga que es un sábado. No lo van a encontrar. Pero aquí dice que el primer día, que era el 15, y el día 21, que era el día séptimo de la fiesta, son santa convocación. Cuando ustedes vean el término santa convocación, hermanos, entendemos que es un día de reposo, un día sábado, hermanos. Ahorita les voy a poner otro ejemplo, hermanos. Dice el capítulo 23, vean cómo se le llama al sábado. Dice el verso 3: 6 días se trabajará y el séptimo día sábado de reposo será. Y como dice ahí, hermanos, convocación santa. Ninguna obra haréis, sábado es de Jehová, de todas vuestras habitaciones. Ahora vean el verso 7, como dice, ¿se parece o no se parecen las expresiones? El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servir haréis. Es sábado, hermanos. Entonces es la fiesta de la Pascua tiene 2 sábados. Uno es el día 15 y el otro es el día 21. Si ustedes cuentan del 15 al 21, son los 7 días que hace mención. Pero no lo van a encontrar en los 5 libros, óigase bien, en los 5 libros de Moisés no van a encontrar el término sábado para uno de estos días. Ese término lo vamos a encontrar hasta el Nuevo Testamento. Pero aquí, hermanos, se dice santa convocación, ninguna obra servir haréis. Ahora vean ustedes esta fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? Capítulo 23, versículo número 20 y 21. Y el sacerdote mecerá en la ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Y vean ustedes 21, importante: y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación, ninguna obra servir haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tampoco dice que es sábado, ¿verdad? Si ustedes leen un poquito antes, se van a dar cuenta que es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y tampoco dice que es sábado. Ustedes van a leer los 5 libros de Moisés y no les dice en ninguna parte que el día de Pentecostés literalmente diga así: sábado es de Jehová. No lo dice, sino la expresión que utiliza Moisés en el capítulo 23 es santa convocación, ninguna obra haréis. Entonces son sábados. Estos sábados se les llama sábados ceremoniales o sábados anuales, y esa es la expresión. Entonces, cuando hablamos del capítulo 23 del libro el libro de Lucas, capítulo 6, un sábado segundo del primero significa que 2 sábados coincidieron. Ustedes van a ver también en los 4 evangelios y no van a encontrar donde Jesucristo haya guardado el Pentecostés. Hay quien llega a decir: a ver, muéstreme un versículo donde Jesús guardó el Pentecostés. ¿Dónde está? Y ustedes lo van a buscar en el libro de Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. ¿Y qué creen? Que no aparece. Y entonces dicen: pues no la celebraron. Pero resulta, hermanos, de que hay 3 fiestas, y en cada una de esas fiestas hay cosechas. La primera, habíamos dicho que en la primera fiesta se cosecha, ¿qué cosa?
¿Se acuerdan o no se acuerdan ya? La cebada. La primer fiesta se cosecha la cebada. En la segunda fiesta, ¿qué se cosecha, hermanos? El trigo. Y la tercera fiesta, ¿qué se cosecha? Todos los frutos. La primera fiesta se llama Pascua Ácimos y se cosecha la cebada. La segunda fiesta, que es Pentecostés o Semanas, se cosecha el trigo. Y la tercera fiesta, que se llama Cabañas o Tabernáculos, se cosecha todos los frutos. Ahora, en este versículo 6, versículo 1 de Lucas, ¿qué fiesta caería? Porque cayeron 2 sábados. Y para que caigan 2 sábados se necesita saber que es una fiesta. Es decir, que fue una fiesta y después el sábado semanal, o bien el sábado semanal y después la fiesta, el sábado ceremonial. Pero ¿qué fiesta sería? ¿Sería la fiesta de la Pascua? ¿Sería la fiesta de las semanas? ¿O sería la fiesta de las cabañas? Si dice el versículo que los apóstoles, ¿qué estaban haciendo los apóstoles, hermanos? Así arrancaban el trigo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo con sus manos? Lo restregaban para que quedara la semilla en la mano y se la pudieran comer. ¿Qué cosa era? Nosotros creemos, y todos los comentaristas dicen que era trigo, hermanos. Era trigo. Entonces, ¿a qué fiesta seguramente cayó en esos días? El Pentecostés, hermanos. ¿Sí? Dice lo que dice Lucas 6 y lo que dice Mateo 12 es exactamente el mismo suceso, hermanos. Dice Mateo capítulo número 12. Dice el versículo número 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado. Aquí Mateo no dice que era un segundo del primero, pero Lucas ya nos dijo que sí, era un segundo del primero. Y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. ¿Espigas de qué? De trigo, hermanos. Luego entonces había pasado posiblemente un sábado y, hermanos, el siguiente día era la fiesta, el Pentecostés o la fiesta de las semanas, y hermanos iban caminando y restregaban. Ahí estaban 2 sábados, hermanos, juntos. Por eso es importante, hermanos, el versículo que acabo de citar, 6:1, porque de alguna manera con esto demostramos que hay 2 tipos de sábado. El mundo no lo entiende, porque ellos creen que solamente hay un sábado, hermanos. Ahora bien, hay otro caso muy importante que se menciona, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 23, hermanos, y que a veces cuando debemos de recordar, hermanos, que los libros fueron escritos en griego, hermanos, y en griego no había puntuación, no se podía saber en dónde termina la frase y dónde se continúa. Entonces aquí nosotros creemos que sí debemos de tener mucho tacto en esto. Dice así, capítulo 23 del libro de Lucas. Jesucristo ya había muerto. Entonces va José de Arimatea a pedir el cuerpo. Voy a leer desde el 51 y dice así: el cual no había consentido el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de la Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitado lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había sido puesto. Y era día de la víspera de la Pascua. Vean ustedes, era el día de la víspera y estaba ¿para qué cosa? Para iniciar, ¿verdad? Rayar quiere decir que estaba a punto de iniciar el sábado. Y dice el versículo 55: y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Hasta ahí. Y luego dice: y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado
conforme al mandamiento. Y vean ustedes, por eso es que se confunden, porque piensan que este sábado, ¿a qué sábado se refiere, hermanos? Al semanal, ¿cierto? Porque van corridos, hermanos. Pero yo quiero que pongamos mucha atención aquí. Vean ustedes lo que dice. Voy a leer nuevamente el 54 al 56. Y era la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Les hago una pregunta. ¿Las mujeres compraron drogas aromáticas antes del sábado o después del sábado? Según el versículo. Antes. Porque el versículo dice que compraron drogas aromáticas y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Así lo dice o no? Entendemos que es el sábado. Por eso es que muchos piensan, Jesucristo murió un viernes. Un viernes, porque regresa, lo sepultaron, regresan, compran las drogas aromáticas y descansan conforme al mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El sábado. Entonces es el sábado. Ahora vamos a ver Marcos capítulo 16. Y aquí es la pregunta que les vamos a hacer, quien piensa que nada más hay un sábado. Porque dice el versículo 1, 16:1, ¿estamos ahí? Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacob, y Salomón compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. La pregunta es, ¿en qué momento compraron, según este versículo, las drogas aromáticas? ¿Antes del sábado o después del sábado? El versículo dice después. Entonces, la pregunta que a veces les hacemos a estas personas que solamente creen en un sábado es, dígame usted, ¿quién tiene la razón? ¿La tiene Marcos o la tiene Lucas? Porque Marcos dice que pasado el sábado compraron drogas aromáticas, y Lucas dice, antes del sábado compraron drogas aromáticas. Dígame usted. Y tienen que tener la razón los dos. ¿Qué sucedió en la semana del Hijo de Dios, hermanos? Que hubo 2 sábados, hermanos. Si ustedes leen en el griego el capítulo 28 de Mateo, verso 1, ahí dice, y pasados los sábados. Algunas dicen antes de los sábados o en los sábados, pero es plural. Porque Mateo está viendo 2 sábados, hermanos. Uno antes de comprar las drogas aromáticas y otro después. ¿Cuál es el antes de comprar las drogas aromáticas? El sábado ceremonial, hermanos. Jesucristo, ¿qué día murió? Un día miércoles. ¿A qué horas murió? Aproximadamente a las 3. ¿Cuántas horas tenían para sepultarlo? Bajarlo, ponerle el ungüento y meterlo a la tumba. 3 horas. Dentro de esas 3 horas tenían que lo meten. Hasta ahí se termina. Viene un sábado. Ese sábado lo tenían que cargar. Por eso dice, y pasado el sábado. ¿Cuál sábado? Ese siguiente, que era el día 15 del mes de Nisan. Un día jueves. Pasado el sábado, ¿qué hicieron las mujeres? Guardaron el sábado ceremonial o anual, y el día viernes, ¿qué hicieron? Compraron las drogas aromáticas, todo lo que necesitaban para llevarlo al sepulcro. Entonces, cuando dice el versículo 16, y como pasó el sábado, ¿qué sábado se refiere entonces? Al ceremonial, al anual. ¿Qué día era? Un jueves. Era un jueves, acuérdense. El 14 fue un miércoles, el 15 fue un jueves, sábado ceremonial. Pasó ese sábado y compraron las drogas aromáticas. Y Lucas dice, y vueltas,
aparejaron drogas aromáticas y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué día era ese sábado? El sábado semanal, hermanos. Hay 2 sábados. Por eso es que el mundo se les hace difícil entender esta parte, y siempre van a entender ellos que Jesús muere un viernes, porque como que el siguiente día es un sábado, pero el siguiente era sábado no semanal, sino ceremonial, hermanos. Entonces, ahí tenemos 2 sábados. Tanto el sábado semanal como el sábado ceremonial en esa semana se dio. Y aquí tenemos en Lucas 6, tenemos otra evidencia de que hay 2 sábados juntos, hermanos. Sábado ceremonial y un sábado semanal, o un sábado semanal y uno ceremonial, no lo sabemos. Pero ahí posiblemente era la fiesta de las semanas o el Pentecostés. Estos 2 sábados, hermanos, nosotros respetamos unos sábados y otros sábados hablando de ceremoniales. Pero todos los sábados, tienen las mismas reglas, hermanos. Todos los sábados tienen las mismas reglas. Tal cual dice que se debe de obedecer el sábado semanal, es exactamente como se deben de obedecer todos los demás. Antes se pensaba que el sábado ceremonial se podía transgredir haciendo de comer, etcétera, prendiendo lumbre, haciendo todo lo que se hace en un día, lo que no se debe de hacer un día. Se hacía como si nada y decían, pero es un sábado ceremonial. El sábado semanal sí lo tenemos que guardar así bien, pero el sábado ceremonial como que hay un poquito más de libertad. Pero bíblicamente no encontramos que hay ninguna libertad ni para uno ni para otro. Se tiene que guardar de la manera que Dios estableció. Son 2 sábados, hermanos, y esos sábados tenemos que obedecerlos como dice la Biblia. Un sábado es de tarde a tarde. Aquí ya en este país, y yo creo que un poquito más hacia el norte es más complicado, ¿no? Por los horarios. Por eso se ha considerado de que la zona debe de dar un horario de a qué horas deben de comenzar y a qué horas deben de terminar. Porque si es de puesta de sol a puesta de sol, pues los horarios aquí cambian bastante. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos más al norte? En donde hay la oscuridad es mucho más prolongada y la claridad también es mucho más prolongada. Se tiene que manejar por horas y no por claridad o no por el sol, ¿verdad? Seguramente en algunos de estos lugares pues se tiene que saber que el día de hoy está iniciando el sábado, independientemente si está oscuro. Entonces debe de saberse que es sábado, y como tal, aunque estén en plena noche o oscuridad, pero saben que este día es el sábado del Señor. Entonces el sábado, hermanos, es importante llevarlo a cabo. Pero dice Colosenses capítulo 2, y aquí es lo importante también entender, hermanos, que hay sábados que tuvieron una transición. ¿Qué significa la palabra transición? Si ustedes ven en el Google, transición quiere decir ver la misma cosa, pero de forma diferente, o desde otro ángulo de vista, hermanos. Es decir, si el hermano está ahí y se cambia para acá, va a seguir viendo lo mismo, pero desde otro punto de vista. Eso es lo que es transición. La ley sigue, pero se tiene que ver de una forma diferente. Aquí en el libro de Colosenses capítulo 2 dice el versículo 14 hasta el verso 17, hasta el versículo 17. Dice, rayendo la cédula de los ritos, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Dice, despojando los principados, las potestades, sacarlos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, y aquí viene lo importante, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir estos versículos, hermanos? Que había unos sábados
había unas fiestas que eran una figura, una representación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El versículo dice: por tanto, nadie nos juzgue en comida o en parte de día de fiesta. ¿Qué significa la palabra parte? Siempre he ocupado el ejemplo de un pastel, ¿no? Cuando ustedes tienen un pastel y yo les digo, me dan una parte del pastel, no me lo llevan todo, sino rebanan y me dan una pequeña parte. Eso es una parte de todo. De todas las leyes, hay una parte específica que, hermanos, son la representación del Señor Jesús. Entonces aquí está hablando de sábados y de fiestas que son una representación de Cristo Jesús. ¿Cuáles fiestas? Tenemos dos fiestas, hermanos. Para nosotros representaban el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan del Yom Kippur, hermanos? ¿Sí se acuerdan del Yom Kippur de este lado? Yom Kippur, o el día del perdón. ¿Qué se hacía en el día del perdón? En el día del perdón era el único día, era sábado, y era el único día en el que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Pero antes de entrar al lugar santísimo, se escogían dos machos cabríos, dos chivos, y echaban suerte entre ellos para ver a cuál de esos chivos lo mataban y cuál era el otro que lo dejaban en el desierto para que se fuera. ¿Qué hacían con el macho cabrío vivo, valga la expresión? Ponían las manos en él, en ese chivo, confesaban todos los pecados que habían cometido y lo mandaban con un hombre para que lo dejara en el desierto y se fuera. Se supone que ese chivo llevaba todos los pecados del pueblo. Y el otro chivo, ¿qué hacían? Lo sacrificaban y la sangre servía para expiar. Entonces, esos dos chivos, hermanos, son una representación de nuestro Señor Jesucristo. Uno vivo y el otro muerto. Él es el chivo, valga la expresión así, el chivo expiatorio. Se tenían que escoger dos chivos porque pues no, un chivo no podía hacer la labor de Jesucristo, vivo y muerto. Entonces tenían que escoger dos chivos para que pudieran, hermanos, hacer la labor del Señor Jesús. Esa fiesta, sin los chivos, no es fiesta, hermanos. Necesitaban forzosamente esos dos chivos. Entonces, hermanos, esa fiesta es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, ya que mataba el sacerdote esos dos chivos, hacía todo esto, mataba un animal para purificarse y entonces entraba hasta el lugar santísimo para pedir por el pueblo. Lo que hizo Jesucristo fue el ser esos dos machos cabríos, ser ese becerro y sentarse a la diestra de Dios rogando por cada uno de nosotros. Esa es la labor. Ese es un sábado que nosotros no lo llevamos a cabo literalmente, hermanos, porque para nosotros el día del perdón no es un día específico, sino ¿cuántos días son? Hermanos, hasta que venga por segunda vez. Eso se hace hasta que venga por segunda vez. Miren, dice la segunda carta a los Corintios, ya voy terminando, hermanos. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, es capítulo 6, es capítulo 6, versículo 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Segunda carta a los Corintios 6:2. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y en día de salud o de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación o de la salud. Hermanos, ese día no es un día de 24 horas, ¿verdad? Es un día permanente. Cuando usted lea este versículo, se cumple hoy. Cuando lo lea mañana, se cumple mañana. Cuando usted lo lee después de 5, de 10, de 20, de un mes, de un año, ese texto se sigue cumpliendo hasta el día de hoy.
Hoy es el día de salvación. Hoy somos salvos por medio de el Señor. No necesitamos un día para matar 2 chivos, para que el sacerdote entre hasta el lugar santísimo y pida por nosotros, por todos nuestros pecados, sino ahorita está nuestro sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, pidiendo por todos nosotros, abogando por cada uno de nosotros. Es un sábado ceremonial que ya no llevamos a cabo. Otro sábado ceremonial que no llevamos a cabo es el día de las trompetas. Era el año nuevo, hermanos, y nosotros creemos que ese día de las trompetas precisamente es el que estamos viviendo. En aquel tiempo se tocaban las trompetas solamente en ese día, o cuando había guerra, o cuando había un problema, pues se tocaban las trompetas. Hoy, ¿cada cuándo tocamos las trompetas, hermanos? Diario, aparte del sábado, diario, ¿verdad? ¿Para qué sirven las trompetas? Si había una guerra, pues las tocaban y, hermanos, el pueblo se apercibía. Cuando hay un problema, ¿qué es lo que hace el ministro, el diácono, la ayuda? ¿Qué es lo que hace? Apercibir, ¿no? Eso es lo que hace la trompeta, hermanos. Entonces, amados hermanos, hay sábados que debemos de observar. En este caso el Pentecostés, las cabañas y el semanal. Los sábados que consideramos que son una figura de Jesucristo son los de la fiesta de la Pascua, la fiesta del Día del Perdón y la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Pero ¿los guardamos o no los guardamos? Sí, pero desde otro punto de vista, hermanos. El sábado es muy importante, hermanos, porque de alguna manera nos permite estar en constante comunicación con Dios, reconciliación, porque cada semana que pasa, de una o de otra manera le fallamos a Dios, y es el momento en que nosotros, hermanos, le pedimos a Dios perdón, renovamos nuestros votos y tratamos de salir de este día y hacer las cosas mucho mejor. Que cometemos faltas cada día, indudablemente, pero lo importante es reconocer cuando la cometemos y procurar en la medida de posible no volverla a realizar. Esto nos permite que, hermanos, vayamos mejorando cada día. El sábado, hermanos, debe de ser un día en donde lo disfrutemos, en donde nos gocemos, en donde, lejos de venir a escuchar problemas o a dar problemas, pues hay que disfrutarlo, hermanos, porque la verdad es que cuando hay problemas, a veces hasta ya nos duele la cabeza y decimos, hijo, mañana es sábado y otra vez, ¿verdad? No, hermanos, hay que venir a disfrutarlo y que el problema no lo hagamos problema, sino siempre busquemos la solución para que la convivencia entre todos se pueda dar. Yo sé que a veces es difícil, pero, hermanos, es importante que nosotros podamos convivir. Dice la primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que esa comunión, cuando la establecemos unos a otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay hermanos que se quedan en su casa tranquilamente escuchando la transmisión y yo no quiero ni siquiera ir. Miren, aquí sin necesidad de tener problemas con los hermanos, estoy guardando el sábado, sí, pero la Biblia dice que debe de haber comunión entre los unos y los otros para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y es que aquí se da la prueba, hermanos. Aquí está la prueba. Y aquí están los que resisten, hermanos. La prueba está en que, pues, algunos de un problema puede ser muy sencillo. ¿Dónde están? A lo mejor ya están en el mundo. Pero aquí es donde debemos de resistir todos los momentos difíciles. Así que, hermanos, hay 2 sábados, ¿verdad? Semanal y anual. Y la Biblia, de alguna manera, sí dice que Jesucristo, hermanos, de alguna manera respetó los sábados, y entre ellos el Pentecostés, como lo acabamos de ver. Así que, amados hermanos, pues espero que me haya dado a entender. Mi deseo es que Dios les bendiga. Pasa a vosotros, hermanos.